Hola, buenos días, Rodolfo. Muy bien, muchas gracias. Espero que tú también y tu auditorio también. Gracias, estamos bien, excepto por el corte de energía eléctrica que tuvimos al inicio del programa, razón por la que estamos un poco retrasados y te ofrecemos una disculpa, Mariel. Mariel Miralda, pero el tema es terrible. Solamente el 5% de los candidatos han presentado su declaración 3 de 3. O sea, han desdeñado la enorme oportunidad para que los conozcamos. Efectivamente, de los 117 candidatas y candidatos que tenemos en este proceso electoral 2021, apenas 18, es decir, el 5%, han presentado su declaración 3 de 3 y pues ya lo decías tú, esto no es un desaire a la 3 de 3, es más bien un desaire a todo el electorado y a la Claro. ciudadanía que pues queremos conocer quién nos va a gobernar los siguientes 6 años. En esta declaración 3 de 3 para las personas perdón, que nos están escuchando y nos están viendo, Mariel Miranda, ¿qué incluye este formato, este concepto 3 de 3? Mira, la 3 de 3 es una declaración que viene desde 2014, producto de la iniciativa de sociedad civil y producto también de la exigencia ciudadana. Básicamente, lo que tenemos en esa declaración son tres cosas. Primero, la declaración patrimonial, que nos permite saber si el patrimonio que presentan nuestras candidatas y candidatos es bien habido o no, y también que nos permite rastrear que pues el patrimonio que tienen cuando sean candidatos no vaya a crecer de manera desorbitada ya que sean funcionarios públicos. En segundo lugar, la declaración de intereses que pone pues el punto en que ellos nos cuenten cuáles son sus intereses personales que a lo mejor podrían entrar en conflicto con el máximo bien de la nación, con el interés público. Es ahí, pues ya cuando se hace el análisis de estos intereses, es cuando tenemos el análisis de los posibles conflictos de interés, como se le llama, donde vemos que pues a lo mejor ya que ejercen el gobierno no le andan dando contratos a sus amigos, a sus compadres. Y por último, muy importante, la declaración fiscal. ¿Por qué es importante la declaración fiscal? Pues porque al final estas personas van a, si son legisladores, a decidir pues las prioridades del presupuesto público, y si pertenecen a un puesto del ejecutivo lo van a ejercer, y es importante que pues si van a decidir y ejercer el presupuesto público no nada más nos ayuden a gastarlo, sino que también nos ayuden a juntarlo y que sepamos que ellos también están aportando a la bolsa pública. El pago de los impuestos, de Efectivamente. sus impuestos. Platicaba, Mariel Miranda, platicaba en días pasados con algunos de los candidatos y uno de ellos me decía que es muy riesgoso presentar su patrimonio porque como está hoy en día la delincuencia, dice, nosotros lo que estamos haciendo es exhibirlo y ponernos en riesgo, ponemos en riesgo a nuestra familia, y por esa razón decía ese candidato en particular que no presentaba su declaración de situación patrimonial, de los bienes que él poseía. Es una razón, pues digamos, por los tiempos que estamos viviendo, lógica. ¿No le merece a Transparencia Mexicana este argumento para no presentar su situación de declaración patrimonial? Pues mira, desde 2014 hemos visto a diferentes candidatos y candidatas excusándose por diferentes razones. Una de ellas, particularmente dicha por algunos candidatos y candidatas pertenecientes al sector empresarial, siempre recalcan mucho el tema de seguridad. Lo que nosotros decimos es que lo cierto es que al ser candidatos y candidatas y al ser aspirantes a ser funcionarios públicos, están en otra calidad que la ciudadanía. Es decir, sí necesitamos conocer de su patrimonio, de sus intereses, de su situación fiscal. Y mira, las razones por las que candidatos y candidatas no presentan sus declaraciones varían. Van desde este tema que mencionas de seguridad hasta temas, pues, que por ejemplo un candidato nos decía en 2015 que no quería que su declaración se publicara porque, pues, por ahí tenía otra casa, una casa más chica, O sea, la entonces, pues casa chica, que... Exacto, la que exacto. conocemos como la del... Exacto. La milla. Entonces, exactamente. Entonces, mira, las razones, los pretextos, pues la verdad es que
están en todo el espectro, todo el mundo los ha puesto, y lo cierto es que la declaración 3 de 3 toca médula en la clase política. ¿Por qué? Porque no es parte de la propaganda, no es parte de estos anuncios que ellos nos dan y nos dan la información que quieran, bailan como quieran, se presentan como quieran, ponen el spot que quieran. Aquí sí los conocemos de cara completa, aquí conocemos, por ejemplo, veía hace poco alguna declaración de un candidato cuyo trabajo previo históricamente había sido en la construcción. A mí de ese candidato me importa que cuando vaya a tomar decisiones públicas, particularmente relacionadas a temas de infraestructura, Sí, pues obra esos pública. intereses que dejó atrás, exacto, esos intereses que dejó atrás no vayan a afectar el bien público, y que la infraestructura que decida construir junto con su gabinete, pues sea infraestructura de calidad, con los mejores precios, y no nada más pues pagando a lo mejor favores del pasado, o pagando a lo mejor a quien le hizo la campaña. Por eso es importante la 3 de 3, porque eso nos permite conocerlos de cara completa, no solo como candidatos, sino como posibles personas que van a tomar decisiones sobre los bienes públicos. Tienes razón, Mariel Miranda. Si nosotros sabemos la profesión, el oficio, la actividad preponderantemente económica de un candidato, lo primero, si llega al gobierno, si llega a ser presidente municipal o gobernador, lo primero que tendríamos que enfocar es hacia quienes está contratando su gobierno, que pueden ser proveedores, amigos, que estuvieron relacionados con su actividad económicamente preponderante. Eso es muy importante, y muchos no quieren publicar precisamente ese conflicto de intereses, esa declaración de conflicto de intereses, porque entonces, como vulgarmente se dice, les va a brincar la liebre. Vamos a conocer que pues le están entregando los trabajos, los contratos a una persona que en el pasado con el que tenían alguna relación. Pero también hay algo importante en la declaración 3 de 3, dice en la información que ustedes presentan, 3 de 3 contra la violencia de género. Esto específicamente, Mariel Miranda, ¿qué significa? Mira, este año es el primer año en el que, producto de un acuerdo del Consejo General del INE, a partir de la demanda que hay desde las colectivas feministas, se logra que la 3 de 3 contra la violencia de género sea uno de los requisitos que le piden a candidatas y candidatos para poder registrarse como tales. ¿Qué contiene esta declaración? Esta declaración contiene 3 elementos. La primera, pues que no sean deudores, que no sean morosos o morosas de las pensiones alimenticias, que sabemos que es una forma de violencia muy, muy presente para las mujeres. La segunda es que no pues hayan cometido ningún delito de corte penal relacionado con la violencia de género. Y la tercera es que no hayan sido culpados de acoso, de violencia sexual. Eso contienen las 3 declaraciones. En casi todo el país les fue solicitada a todos los candidatos y candidatas. Tenemos más de 125,000 candidatas y candidatos en el país que presentarán esta 3 de 3. Sin embargo, hasta la fecha, solo conocemos el 1% de esas declaraciones. De la violencia de género. Efectivamente. En el caso de la 3 de 3, que incluye situación patrimonial y conflicto de intereses y de impuestos, solamente el 5%. Y la complementaria, que es de violencia de género, el 1%. Así es. Tenemos una disparidad ahí también. También señalan ustedes en una publicación que realizaron recientemente, el día 20, que hay también institutos electorales locales que ni siquiera tienen la información suficiente de los candidatos. Pues sí, mira, justamente este ejercicio de observación electoral que estamos haciendo en Transparencia Mexicana, lo que busca es identificar qué información está disponible para las y los votantes. Creo que históricamente la verdad es que hemos sido muy injustos e injustas con la ciudadanía. Les hemos pedido que voten de manera informada, pero lo cierto es que aunque quisieran hacerlo, no podrían. Lo cierto es que la información que se produce desde las instituciones es bastante deficiente. Tenemos casos, por ejemplo, como Tabasco, donde todavía hasta la semana pasada, si tú querías consultar cuál es la lista de candidatos y candidatas que hay, pues lo cierto es que no podías identificarlos, porque simplemente esas listas no están. No existen. Exacto. O existen, pero pues no las ponen a disposición del público, y eso es importante. Sí hay información que se está generando, pero pues no sirve de nada si la tenemos ahí guardada abajo del colchón.
y abajo, y es un poco el tema de las declaraciones de intereses también. Históricamente algunos candidatos decían como, bueno, sí la presento, pero la guardan ustedes. Es como, no, o sea, a nosotros no nos sirve guardada. Claro. A la ciudadanía le sirve que esté ahí afuera para que tome decisiones según sus prioridades. Y lo mismo pasa con los currículums vitae, esa pieza de información que es pues la pieza mínima para poder conocer a tu candidata, candidato, que es la trayectoria curricular que han tenido. Me gustaría decirte que de los 125,000 candidatos ya todos la han presentado y la podemos ver en todos los casos, pero pues no, apenas podemos ver 7,800 de esas trayectorias curriculares del mundo de candidatos que hay. Es nada. Y además hay algo importante, Mariel Miranda. Yo he observado en el portal de 3 de 13, he observado a candidatos de aquí de Aguascalientes, por citar a los que investigan, y su currículum inclusive está rasurado, es decir, conozco actividades que tuvieron ellos y las omiten, por alguna razón lo omiten. Y como bien lo señalas, a ver, esto es voluntario, la 3 de 3 me queda claro que es voluntario y no lo puedes obligar, pero cuando los institutos llamados OPLES o institutos estatales electorales no tienen ni siquiera de manera accesible al ciudadano, al votante, al elector, la información, pues entonces estamos yendo a votar a ciegas, no sabemos ni por quién vamos a votar y simple y sencillamente ponemos un tache y el que salga. Y esta sí es responsabilidad de parte de esos institutos, más allá de los candidatos que no quieran dar su información. Efectivamente, es una responsabilidad compartida, por un lado, de las instituciones y por otro lado de los partidos. La hipótesis que nosotros tenemos es que hemos construido pues mucha parte de nuestra democracia desde y para los partidos políticos. Si tú vieras, por ejemplo, el sistema de fiscalización, las reglas están muy dichas, pero hay muy poca información, muy poca reglamentación para que las y los votantes estemos al centro de ese sistema de información. Y pues sí creemos que la pieza básica de las democracias, la pieza que nos va a permitir que pues las democracias no se sigan alimentando de noticias falsas, de noticias dudosas, de declaraciones estruendosas, es la información verificable, la información que esté al servicio del público. Y pues ahí hay una gran deficiencia. Y para que también se lleven el dato para Aguascalientes, en este 2021 hay 1,317 candidatos locales y 24 candidatos a una diputación federal. En el micrositio especial para la 3 de 3 de Aguascalientes, donde se reciben las declaraciones de candidatos a un puesto local, encontramos hasta ahora solo 73. Es decir, tenemos un mundo de diferencia y ojalá, si en este momento partidos y candidatos están escuchando pues esta conversación, ojalá se den cuenta de que esta es la oportunidad de presentarse de cara completa frente a la ciudadanía, no con TikTok, no con Instagram, no con Twitter, sino con la información sobre quiénes son, cuál es su trayectoria, cuáles son sus intereses, cuál es su patrimonio y si están en orden con el fisco. Esto es a ver, Mariel Miranda, de Transparencia Mexicana. En Aguascalientes, que es desde donde transmitimos, hay 1,317 registros de candidatos y candidatas, más 24 diputados federales. Habría que sumar los 1,317 más los 24, o en los 1,317 ya se incluyen los 24. No, hay que sumarlos, que al final pues te dan 1,341 ya entre candidatos a una diputación federal y los locales. Ok, de los 1,341 candidatos, solamente 73 han presentado su declaración. Efectivamente, Que así es el dato. El 10% serían 134, la mitad, o sea, es igual el 5% aproximadamente. 73 es el 5% de 1,341. Y estamos hablando de un estado donde somos muy cumplidos en nuestras obligaciones. O sea, no podemos tener, es como salir a navegar sin brújula, que hay una bruma y dices, pues para donde avienten los vientos, por ahí nos vamos, porque no tenemos información de los candidatos. Incluso, fíjate, Mariel Miranda, en la mañana me estaban mandando información de un candidato de un partido, lo voy a decir el PT, que está de candidato a diputado federal. El señor su domicilio fue cateado
y tiene averiguaciones por venta, compra, venta de artículos robados y otras cosas, presumiblemente, para que luego no me vayan a acusar. Y el señor está de candidato a diputado. Y nadie ha dicho nada y nadie ha observado y vigilado que es un hombre con presuntos delitos por el cual ni siquiera debiéramos de tenerlo en la lista. Y tal vez en el futuro, tal vez, debiera de incluir. Bueno, se supone que existe el de no antecedentes penales, ¿verdad? Cuando se van a inscribir, el requisito. Sí, algunos institutos electorales lo piden. No, no todos. No todos. Pues aquí este señor, quién sabe qué hizo, pero se brincó todas las trancas. En conclusión, Mariel Miranda, es como ver un llano. Los candidatos no atienden a que el ciudadano debe de tener la información para que pueda elegir, y solo el 5% ha hecho caso a esta valiosísima herramienta que ustedes han puesto a disposición del elector, la declaración 3 de 3. Pues sí, el dato es el 5% para el total de candidatos en el país, también el 5% para los candidatos en Aguascalientes. Ojalá, todavía quedan un par de días antes de la veda electoral, ojalá podamos ver a estos candidatos no nada más hablando en los mítines de su compromiso con la apertura, de su compromiso con la cercanía con la ciudadanía, con la anticorrupción, sino que podamos ver una primera muestra, que sería esta declaración 3 de 3, y ya lo decías tú, tenemos información incompleta de algunos candidatos y candidatas que se están reeligiendo, es decir, nos están pues de algún modo ocultando que ya hay trayectoria con cuál evaluarlos en su ejercicio público, y esa pieza también es muy, muy importante, y pues ya lo decías tú, ¿no? El pueblo de Aguascalientes creo que es muy digno, creo que es muy cumplidor con las reglas, creo que buscan ser vanguardia. De hecho, Aguascalientes es uno de los pocos estados que desarrolló su propia plataforma 3 de 3, y ahorita pues la clase política le está quedando chica a la ciudadanía de Aguascalientes. Sí, no le está cumpliendo, Mariel Miranda, muy gentil y muy amable en tomarnos la llamada. ¿Y qué te parece si platicamos después de las elecciones para ver, dando el beneficio de la duda, que todavía algunos candidatos se sonrojen cuando escuchen este programa y digan, voy a ir a registrarme para ver si siquiera creció en un puntito más el porcentaje de 5, siquiera pasar a 6, ¿te parece? Muy bien, pues nosotros más que dispuestos. Muchas gracias, Mariel. Gracias, buen día a todos. Buen día para Mariel.